El segundo sistema que estudiaremos es el sistema glucolítico. Según nuestro esquema, el sistema glucolítico forma parte de los sistemas de tipo citosólicos no dependientes de oxígeno y que permiten la realización de actividades de predominancia anaeróbica que constan de actividades de mayor intensidad y menor duración. Cabe destacar que en comparación al sistema fosfágeno, el sistema glucolítico presenta una mayor capacidad relativa, pero también una menor potencia relativa. Y el principal sustrato energético al que va a hacer uso el sistema glucolítico es la glucosa. La glucosa, como bien sabemos, es un nutriente que proviene de nuestra alimentación, fundamentalmente de alimentos ricos en carbohidratos. Estos alimentos son digeridos a través de nuestro sistema digestivo, valga la redundancia, e ingresan a nuestro sistema donde los podemos encontrar circulando en la sangre o almacenados en forma de glucógeno dentro de la célula hepática o también dentro de la célula muscular. El sistema glucolítico comienza a aparecer de forma predominante en esfuerzos de alta intensidad con una duración superior a 15 segundos y puede, según las propuestas diversas, durar de forma predominante hasta 1 a 2 minutos de alta intensidad. De forma representativa, en este gráfico se muestra la contribución relativa en el almacenamiento de glucosa, ya sea en forma de glucógeno o en forma de glucosa libre. Como ustedes pueden ver, aproximadamente 3/4 de la glucosa se encuentra al interior de nuestro organismo almacenada dentro de nuestros músculos en forma de glucógeno. Menos de 1/4 se encuentra almacenada en forma de glucógeno en el hígado y aproximadamente un 10% o un poquito menos del 10% en realidad se encuentra almacenada en forma de glucosa circulante, que es lo que conocemos como glicemia. Estas contribuciones pueden ser variables dependiendo del nivel de entrenamiento de sujetos, entendiendo que entre los distintos sujetos, los sujetos entrenados pueden aumentar su porcentaje de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. A modo de resumen, entonces tenemos un sistema en el cual podemos utilizar el glucógeno hepático, el glucógeno muscular o también durante el ejercicio captar glucosa a través de la fibra muscular y hacer uso de esta. Es importante tener en cuenta que dependiendo del origen de la glucosa que voy a utilizar en mi sistema glucolítico, el cual es un proceso que requiere fundamentalmente de la glucólisis, la cantidad relativa de ATP que yo puedo obtener por cada molécula de glucosa va a variar según su fuente. Según los colores, cuando la glucosa es captada por desde el medio extracelular, e ingresa a la célula, si esa glucosa es metabolizada por nuestro sistema glucolítico, la cantidad o ganancia neta de ATP va a ser de 2 moléculas de ATP por cada glucosa. En cambio, si la glucosa que yo utilizo para procesar en el sistema glucolítico proviene del glucógeno muscular, entonces la cantidad de ATP que voy a lograr conseguir es de 3 moléculas de ATP por cada glucosa. A continuación, les explicaré por qué. Primero, es necesario conocer este mecanismo que conocemos como glucogenólisis. Básicamente, la glucogenólisis es la degradación, lisis, de glucógeno. Y los dos tejidos donde encontramos glucógeno es el hígado y el músculo esquelético. La degradación de glucógeno o glucogenólisis depende de la activación de una enzima que denominamos glucógeno-fosforilasa o también conocida, según este esquema de López Chicharro, como fosforilasa. La fosforilasa en condiciones de reposo se encuentra en un estado de inactivación, pero dependiendo de ciertas situaciones que ocurren durante el esfuerzo, esta fosforilasa se puede activar. De los mecanismos estudiados y propuestos, un mecanismo intracelular es el aumento en la concentración de calcio citosólico. Recordemos, según clases anteriores, que las concentraciones de calcio al interior del citosol pueden ir aumentando progresivamente en la medida que aumenta el pulso y la cantidad de contracciones musculares. Por lo tanto, es plausible que ante el reclutamiento sucesivo de fibras musculares exista una pequeña acumulación de calcio que pueda ser sensada por esta enzima. Esto ocurre fundamentalmente en esfuerzos de larga duración extenuantes o también en esfuerzos de alta intensidad. Por otra parte,
el ejercicio, como veremos más adelante, promueve una profunda acción y liberación de múltiples hormonas, una gran respuesta de nuestro sistema endocrino, donde destacamos la liberación de adrenalina. La liberación de adrenalina es altamente dependiente de la intensidad del esfuerzo. Por ende, a mayor intensidad del esfuerzo, se ha observado mayor liberación de adrenalina. Y la adrenalina, a través de su unión a un receptor específico, adrenérgico, genera un aumento en las concentraciones del segundo mensajero AMP cíclico. El AMP cíclico, así como el calcio, también se ha visto puede activar a la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, dos condiciones de activación, tanto los niveles de calcio como los niveles de adrenalina en el extracelular, pueden llevar a una degradación del glucógeno. Y ambas ocurren en condiciones de alta intensidad. Fíjense que cuando se degrada el glucógeno al interior de una célula, su primer producto intermediario es una forma fosforilada de la glucosa, que es la glucosa 1-fosfato. Esta glucosa es una molécula que está fosforilada en el puesto de carbono número 1. Y a través de una isomerasa, básicamente, sin gasto de energía en este proceso, esta glucosa 1-fosfato puede ser transformada en glucosa 6-fosfato. En el caso del hígado, la glucosa 6-fosfata puede ser desfosforilada y transformada en glucosa para que pueda salir al torrente. Sin embargo, en el músculo, esta posibilidad no existe y la glucosa 6-fosfato solamente tiene dos posibilidades: volver a transformarse en glucógeno o simplemente entrar al proceso de glucólisis, que es el que se representa con esta línea entrecortada, donde uno de sus productos terminales es el ácido pirúvico o en realidad el piruvato. Entonces estudiamos la glucólisis. La glucólisis entonces se activa en actividades o expresiones motrices de una alta intensidad, pero con una duración relativa superior a los 15 segundos, que era la ventana temporal donde se activaba nuestro sistema fosfágeno. Fíjense que en este caso veremos el ejemplo de una molécula de glucosa que acaba de ingresar a nuestra célula muscular por captación de glucosa. Cuando esto ocurre, la glucosa necesita ser fosforilada por una enzima denominada exoquinasa que utiliza una molécula de ATP para transformarla en glucosa 6-fosfato. Esta molécula de glucosa 6-fosfato es súper importante porque la glucosa 6-fosfato permite que la glucosa no se escape de la célula. Una vez que la glucosa 6-fosfato aparece, entonces el proceso glucolítico da inicio. Y a través de una serie de procesos, como ustedes pueden ver acá, en el tercer paso, que es el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, por acción de una enzima denominada fosfofructoquinasa, la cual también utiliza ATP, se fosforila a la fructosa 6-fosfato. Por lo tanto, hasta el momento, en estas primeras reacciones de la glucólisis, tenemos el gasto de dos moléculas de ATP. Hay que pensar el proceso glucolítico como una inversión, como lo que se suele hacer en un proceso de emprendimiento. Cuando usted quiere ingresar o quiere realizar un nuevo negocio o emprendimiento, necesita invertir recursos para posteriormente recuperar esa inversión y ganar dinero. En este caso, la célula invierte ATP para que a futuro podamos generar más ATP del que se está invirtiendo. Esto se logra porque finalmente en este paso se puede generar una doble síntesis de esta molécula denominada gliceraldehído 3-fosfato. Y por lo tanto, lo que viene a continuación, en la siguiente imagen, tienen que siempre considerar que se está multiplicando por 2. El gliceraldehído 3-fosfato, entonces, que son dos moléculas, pero en este esquema se muestra solamente una, es transformado en 1,3-disfosfoglicerato por acción de esta enzima, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la cual utiliza como cofactor enzimático a la nicotamina adenina dinucleótido, o también conocida como NAD+. NAD+, entonces, se transforma en NADH o en NAD reducido, y por lo tanto, a medida que aumenta la glucólisis, se comienza a acumular NAD reducido en el citosol. Vamos a adelantar el proceso glucolítico y fijémonos que uno de los últimos pasos, fosfonolpiruvato, que es uno de los productos ya terminales del proceso, se puede transformar en piruvato. Y fíjense que en este paso y en el penúltimo paso, moléculas de ADP pueden ser fosforiladas y transformadas por ende en ATP. Por ende, si recordamos, esta diapositiva tenemos que multiplicarla por 2, tenemos la generación de 2 moléculas de NADH y además tenemos la generación de 4 moléculas de ATP. ¿Sí?
Si anteriormente habíamos invertido 2 moléculas de ATP, entonces la ganancia neta en este caso es de 2 moléculas de ATP. Gasto 2, gano 4, me quedo con 2. Si retrocedemos un poco en el esquema, es importante recordar que cuando la glucosa proviene del glucógeno, me puedo saltar este primer paso, y este paso en el cual permito la síntesis de glucosa 6-fosfato no requiere de energía, y es por eso que cuando la glucosa que estoy procesando proviene del glucógeno previamente almacenado, me puedo ahorrar una molécula de ATP. En este caso, entonces, cuando la glucosa proviene del glucógeno, en realidad solamente invierto una molécula de ATP, pero sigo ganando 4 moléculas de ATP. Por lo tanto, la ganancia neta es de 3 moléculas de ATP. Y luego obtenemos el piruvato, que es un producto intermediario que tiene 2 posibilidades. Vamos a ver su primera posibilidad primero, que en esta diapositiva, que es transformarse en un elemento metabólico muy interesante que conocemos como lactato. Básicamente existe una enzima en el citosol que utiliza como cofactor enzimático al NAT reducido que se generó a este nivel. Y cuando existe un aumento en los niveles de NAT reducido, esta enzima denominada lactato deshidrogenasa se activa de forma muy importante, favoreciendo entonces la síntesis de lactato. Este lactato que se genera en el citosol de la célula muscular puede ser liberado por la célula y puede viajar por el torrente sanguíneo. Entonces, se hacen pruebas de niveles de lactato en sangre en función a distintas intensidades. Fíjense que a ciertas intensidades bajas, los niveles de lactato suelen aumentar en los primeros minutos. Sin embargo, cuando las intensidades son bajas, la concentración de lactato se mantiene relativamente estable en el tiempo, a una misma carga de ejercicio, a una misma intensidad de ejercicio. ¿Ok? Sin embargo, a ciertas intensidades sobre umbral, aun cuando yo mantenga una carga de ejercicio constante, los niveles de lactato aumentan progresivamente. Entonces, por una parte, los aumentos de lactato en la sangre dependen de su producción en el músculo, pero ¿cuál es el punto de término o hacia dónde va este lactato para que se mantenga estable? La respuesta es que uno de los principales mecanismos es el proceso de gluconeogénesis hepático. Este proceso consiste en la conversión de elementos distintos a la glucosa, por ejemplo lactato, en glucosa. Como vimos, el hígado es capaz de secretar esta glucosa al medio extracelular, permitiendo entonces el establecimiento, en este caso del lactato, de lo que denominamos ciclo de Cori. Es decir, el lactato que se genera producto de la alta intensidad del esfuerzo en el músculo puede salir del músculo, viajar por la sangre y llegar al hígado, donde es reconvertido en glucosa a través de este proceso de gluconeogénesis. Y esta glucosa a su vez puede volver a salir al torrente sanguíneo y volver a ingresar al músculo para ser utilizado como sustrato de energía. Bien, entonces en la siguiente cápsula veremos las implicancias del sistema oxidativo. Muchas gracias.